Bienvenidas a Teología para Mujeres, un espacio diseñado para edificarnos las unas a las otras por medio del estudio y de la exposición de la palabra de Dios. Mi nombre es Katy Palma y antes de entrar de lleno en el tema, quiero decirte que si tú eres una mujer apasionada por la palabra de Dios y que deseas crecer y madurar espiritualmente junto con nosotras, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que actives las campanitas de notificaciones para que sepas cuando hemos subido un nuevo video. Ahora sí, podemos iniciar con nuestro tema de hoy. Y en esta ocasión quiero hablarte acerca del feminismo. Y he titulado esta enseñanza El tsunami del feminismo. Y vamos a ir viendo a lo largo del estudio la razón por la que lo he titulado de esa forma. El objetivo de este estudio es que como hijas de Dios sepamos reconocer que de una u otra manera el feminismo sigue arraigado en nuestro corazón y motivarnos a arrepentirnos para que el Señor moldee nuestro carácter conforme al de Él. El versículo clave que vamos a estar viendo en este estudio es Romanos 12 del 1 al 2 y dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón por la que escogimos este versículo es porque es importante que nosotras estemos constantemente renovando nuestra mente, nuestro entendimiento por medio del estudio de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos no se conformen a los de este siglo, es decir, a la cultura en la que estamos viviendo, a la sociedad en la que estamos viviendo. Es necesario que como hijas, como mujeres de Dios, aprendamos a pensar bíblicamente y por lo tanto a vivir de una manera bíblica y que le agrade al Señor. Ahora, antes de comenzar con el estudio, me gustaría hacer un ejercicio contigo. Piensa en una mujer realizada, en una mujer exitosa. Y creo que la mayoría de nosotros, en el momento en que nos ponemos a pensar en esta mujer, probablemente pensaríamos en una mujer que tiene todo bajo control, en una mujer que es exitosa profesionalmente, en una mujer que tiene todo resuelto en su vida. Pero la realidad es que la Biblia enseña algo muy diferente. Y me gustaría que mantuviéramos esto en nuestra mente para que te des cuenta de lo que enseña la Biblia y lo que enseña el mundo y lo que nosotras probablemente tenemos en nuestra mente de lo que es una mujer exitosa. Ahora, como introducción, quiero que recordemos uno de los hechos que marcó la historia el 26 de diciembre del 2004. Ese mismo día, a las 7:58 de la mañana, hora local, un terremoto de magnitud de 9.1 en la escala de Richter sacudió la costa noroeste de Sumatra. La BBC reportó entonces que en las zonas habitadas de esa región se perdió más del 70% de la población. Una media hora después de registrarse el terremoto, olas de más de 30 metros de altura devoraron la costa de Indonesia, matando cerca de 170,000 personas y destruyendo todo a su paso. No fue hasta una hora y media más tarde cuando las playas del sur de Tailandia recibieron la embestida del tsunami. Se estima que de los más de 5,000 personas que murieron en esa zona, unos 2,000 eran turistas extranjeros. El desastre natural ha sido uno de los más mortíferos de la historia. Impactó con fuerza 14 naciones, entre ellas Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aquel fatídico día, el tsunami que arrasó el Océano Índico acabó con más de 200,000 vidas en los países afectados.
Y aunque otras millones de personas sobrevivieron, terminaron con sus casas y ciudades destruidas y sin apenas pertenencias. Y mis amadas hermanas, algo parecido ha hecho la ideología del feminismo en la sociedad y lamentablemente también dentro de la iglesia. Ahora, eh, estudiando acerca de los tsunamis, encontré que un tsunami se conforma más o menos de 12 olas, de una docena de olas. Y entre esas, la ola entre la tercera y la octava son las más grandes y las más mortíferas. Ahora, me gustaría que eso también lo tuviéramos en mente, porque más adelante vamos a ver cuántas olas del feminismo han habido en la historia. Ahora, ¿qué es el feminismo? Según Wikipedia, dice que es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. De acuerdo con ONU Mujeres, el feminismo en principio lucha por la equidad de género y por reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetos de derecho. Asimismo, sostiene que ningún ser humano debe ser privado de bien o derecho alguno a causa de su sexo y busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres, además de eliminar la violencia contra la mujer que en su mayoría, según ellas, es ejercida por los mismos hombres. Ahora, muchos de los ideales por los que el feminismo lucha son buenos y son cosas que la Biblia aprueba. Pero el problema es hasta dónde este feminismo ha llegado. A manera de querer eliminar por completo el rol que Dios le ha dado a la mujer. Y entonces ahí es donde surge el problema. Ahora, el feminismo se ha ido desarrollando en 4 olas. Recuerden las olas que les hablaba. La primera ola, esta se dio desde los mediados del siglo XVIII con el nacimiento del feminismo moderno. La segunda ola se dio desde los mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La tercera ola se dio desde los años 60 a los años 70 del siglo XX hasta los 90. Y tenemos una cuarta ola, que es la ola de la actualidad. Entonces recuerdan que hablábamos que cuando hay un tsunami, un terremoto, se forman varias olas en el tsunami y que a partir de la tercera hasta la octava más o menos es que estas olas causan mucho más daño. Entonces vemos que ahora vamos en la cuarta ola del feminismo. Y si nosotros estudiamos la historia del feminismo a profundidad, nos vamos a dar cuenta que el feminismo empezó a hacer un daño verdadero a la sociedad a partir de los años 60. Una breve historia del feminismo es, desde 1790, la norteamericana Judith Sargent Murray publicó un libro llamado La igualdad de los sexos, donde se exponían algunas de las ideas que habrían de desarrollarse más tarde en el movimiento feminista. En 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft publicó un libro titulado Una vindicación de los derechos de la mujer, con una temática bastante similar. En 1848, el pensador alemán Karl Marx publicó el Manifiesto Comunista, donde plantea que la única solución para avanzar en una sociedad más justa y equitativa es destruir el matrimonio, la familia y las diferencias sociales. A partir de ahí, el feminismo comienza a radicalizarse cada vez más. En 1949, ya entramos a los 1900, la francesa Simone de Beauvoir publica su libro titulado El segundo sexo, donde plantea que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase, entre comillas. Asegura que la sociedad ha sido definida y controlada por los hombres y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde de esposa madre, entre comillas también, que ellos han creado para su deleite y beneficio. Ahora vamos entrando a lo que es la tercera ola.
la década de los 60. En el principio, el libro de Beauvoir no tuvo tanto impacto, sino hasta la década de los 60, cuando la norteamericana Betty Friedan escribió un libro titulado La mística femenina, donde planteaba las mismas ideas de Beauvoir. Esto desató una revolución en Estados Unidos donde se atacaba principalmente el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre hombres y mujeres y la moral cristiana. La doctrina principal que el feminismo enseña y defiende es que la mujer tiene derecho a ser libre y tomar las riendas de su vida sin estar bajo ninguna autoridad. Enseña que el matrimonio y la maternidad impiden que las mujeres puedan seguir sus ideales y ser exitosas, y por eso es necesario acabar con el patriarcado. Promueve el odio a los hombres, la homosexualidad, el aborto, las relaciones entre adolescentes y fuera del matrimonio. Es decir, mis amadas hermanas, que el feminismo enseña todo lo contrario a lo que enseña la palabra. El feminismo enseña que no debemos estar bajo ninguna autoridad. Eso es libertinaje. Eh, También enseña que el matrimonio y la maternidad no tienen tanto valor y son impedimentos para que las mujeres puedan ser exitosas, lo cual no es verdad. Así que vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca de la feminidad bíblica, qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Y vamos a iniciar en 1 Corintios 11, del 3 al 12. Dice la palabra del Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Y vamos a leer también rápidamente Efesios 5:23. Y dice la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vemos que en los dos versículos claramente se enseña que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Ahora, esto no es una cuestión de quién es más o quién es menos, sino es una cuestión de orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces es necesario que haya un orden. Si nosotras como esposas, como mujeres, no tomamos nuestro lugar y no participamos activamente en nuestro rol, lo que estamos haciendo es que estamos deshonrando a Cristo directamente. Mis amadas hermanas, yo quiero compartirles algo. Cuando yo entendí estos versículos, cuando yo comprendí que la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de mi esposo es Cristo y mi cabeza es mi esposo, y que mi esposo representa a Cristo y que yo represento a la iglesia, el Señor quitó una venda de mis ojos. Y me di cuenta que cada vez que yo irrespeto a mi esposo, que cada vez que yo peco contra mi esposo, que cada vez que hablas mal de tu esposo, que cada vez
criticamos a nuestro esposo, que pensamos mal de él o cualquier otra cosa, lo estamos haciendo directamente a Cristo. Mi amada hermana, cuando tú te pones a pensar esto, yo te invito a que cuando tú vayas a decirle algo a tu esposo, si estás molesta o estás en una situación difícil y tú vayas a reaccionar de una manera pecaminosa e irrespetuosa hacia él, te pongas a pensar cómo se lo dirías si se lo estuvieras diciendo directamente al Señor. A mí en lo personal, esto me ha ayudado muchísimo a cambiar mi actitud con mi esposo y lo hago por amor a Cristo y es lo que a cada una de nosotras debe motivarnos a comportarnos como mujeres piadosas. Ahora, si tú te pones a pensar en eso hace una gran diferencia en nuestra relación con nuestros esposos, porque eso va a evitar que les gritemos, eso va a evitar que sobrepasemos su autoridad, eso va a evitar que tomemos decisiones sin antes preguntarle. Y todo esto depende, mi hermana, de nuestra relación con Cristo, de nuestro conocimiento de Cristo. Si nuestra relación con Cristo y nuestro conocimiento de Él es bastante limitado, nuestra relación con nuestro esposo también lo será. Nuestra relación con nuestro esposo y nuestro sometimiento a nuestro esposo va a ser directamente proporcional a tu relación íntima con Cristo. Entonces, prácticamente lo que te estoy tratando de explicar y de decir es que tu relación con tu esposo refleja tu intimidad con Cristo. Amén. Así que mi hermana, quiero animarte a que trabajes más en tu relación con el Señor. Porque si intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, nos vamos a encontrar en un punto donde vamos a sentir cansadas, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, intentando hacer todo sin la gracia y el poder que necesitamos del Señor. Así que lo primero que tenemos que hacer cada día es ir y reconocer nuestra debilidad delante del Señor. Saca un momento de tu día. No importa en qué temporada de tu vida estás, no importa en qué temporada de tu vida tú te encuentras. En lo personal, estoy en una temporada de mi vida donde todo es un caos, porque mis hijos están pequeñitos, siempre hay ruido en mi casa, mis hijos lloran, gritan, desordenan, tengo mil cosas que hacer, pero aún en medio de ese caos, yo procuro encontrar por lo menos 5 o 10 minutos para venir y arrodillarme delante del Señor, porque yo sin Él no lo puedo hacer. Y quiero animarte a que tú hagas lo mismo, que busques ese espacio, ese lugar durante tu día, ocupado quizás, y tú vengas delante del Señor, clames a Él por su gracia, por su misericordia, por su fortaleza, para que tú todo esto lo hagas en el poder del Espíritu Santo y no en tus propias fuerzas. Y entonces verás un gran cambio, una gran diferencia en tu vida. Ahora, hablando acerca del orden que Dios estableció, esto se puede ver reflejado en la Trinidad. Y en teología, cuando se estudia acerca de la Trinidad, se aprende que la Trinidad tiene dos aspectos, por así decirlo. La Trinidad ontológica, que se trata del ser de Dios, o sea, de su esencia, y la Trinidad económica, que hace referencia a las funciones de cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, en la Trinidad ontológica, como decíamos, es la esencia de Dios, es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son 100% Dios y los tres tienen exactamente los mismos atributos, ya sean los comunicables y los no comunicables. Los tres merecen la misma adoración y gloria porque los tres son un solo Dios. O sea, no es que el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo es más que el otro. No, los tres tienen exactamente la misma esencia. Por lo tanto, los tres merecen adoración. Ahora, la Trinidad económica es un poco diferente. Como les decía, hace referencia a la función de cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre envía al Hijo, el Hijo salva y el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces vemos que los tres tienen diferentes
responsabilidades en la salvación. Ahora, cada persona de la Trinidad se somete a la otra. Escucha, esto es muy importante. Y ninguna busca su propia gloria, sino que siempre busca la gloria de la otra. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan para que ustedes vean que eso que les estoy diciendo es la verdad. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hablando el Señor Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, el Hijo siempre buscó la gloria del Padre. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos que ninguna de las personas busca su propia gloria y que una se somete a la otra y que todas tienen un rol diferente en el plan de salvación. Y esto no significa que uno es más que el otro, porque ya vimos que en su esencia todos son iguales, o sea, todos son lo mismo. Eso quiere decir que en el matrimonio es igual. Somos delante del Señor, somos lo mismo. No, nadie es más que el otro. Tenemos el mismo valor delante del Señor, pero tenemos diferentes roles. Y eso es lo que el feminismo eh, intenta cambiar, que la mujer intenta masculinizar a la mujer y intenta feminizar al hombre, porque una realidad es que el feminismo no solamente afecta a las mujeres, sino también ha afectado a los hombres. Ha afectado a los hombres de una manera en que los hombres ahora ya no son masculinos, son bastante femeninos, se visten de una forma muy femenina, hablan de una forma muy femenina, y no estoy hablando de un hombre que se siente atraído a las personas del mismo sexo. No, estoy hablando de un hombre que se considera un hombre. Son hombres que prefieren quedarse en la casa antes de salir y trabajar y proveer para su familia. Hombres que les gusta que sus esposas los mantengan. Hombres que no quieren liderar. Hombres que dejan que sus mujeres tomen todas las decisiones. Entonces, el feminismo ha destruido por completo el diseño perfecto que Dios creó para el hombre y para la mujer. Por eso es tan importante que nosotras como iglesia hablemos acerca de esto. Ahora, es lamentable ver que el feminismo no solamente está haciendo esto en la sociedad, sino también lo está haciendo dentro de la iglesia. Y vamos a ver cuál es el orden dentro de la iglesia según lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo 2, y vamos a ir a leer los versículos del 11 al 15. Y dice la palabra del Señor: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a leer también 1 Corintios 14 y vamos a ver qué es lo que dice acerca de esto. 1 Corintios 14, 33 al 35. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría resaltar. Primero, no se nos permite a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Recuerden que esto es dentro del contexto de la iglesia. En Timoteo le está hablando a la iglesia de Éfeso y en Corinto, pues obviamente a la iglesia de Corinto. Ahora, el problema, por ejemplo, con que la mujer ejerza el pastorado
es que el pastor el deber del pastor no es solamente predicar y enseñar. El pastorado es una posición de gobierno dentro de la iglesia y al invertir los roles se violenta la palabra de Dios y es una desobediencia directa a Cristo, porque entonces lo que estamos haciendo es que la mujer está tomando el rol del varón, de líder, y el hombre está tomando el rol de ayuda idónea de la mujer. Y es en esos contextos donde cosas como la caída suceden. Ahora, muchas personas dicen que estos versículos eh, no se aplican para el día de hoy, porque era algo que supuestamente solamente era para la iglesia de Éfeso o la iglesia de Corintios, que era algo cultural y que no se puede aplicar en estos tiempos. Pero vamos a ver en los mismos versículos cómo eso no es así. En 1 Timoteo podemos ver que Pablo menciona en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esto quiere decir que Pablo primero, cuando le dice que la mujer tiene que aprender en silencio y en toda sujeción, después habla acerca de Adán y Eva. Pero ¿por qué Pablo habla acerca de Adán y Eva si estaba hablando acerca de que la mujer tiene que estar en silencio y en sujeción? Porque él se remonta hasta Adán y Eva para dejar claro que desde el principio el Señor lo estableció de esa manera, que ese es el orden divino, que ni siquiera fue algo que el Señor impuso debido a la caída, sino que desde que los creó, Él estableció ese orden. Y si ese orden se cambia, vemos lo que sucede como la caída que sucedió a causa de la desobediencia de los dos. Ahora, en Corintios dice, en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el mismo Pablo les dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No dice solamente aquí en Corinto, dice en todas las iglesias de los santos. O sea, está diciendo en todas las iglesias de los santos es así y sigue siendo así. Las mujeres no pueden enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta es la razón por la que esto no es una cuestión cultural, sino una cuestión teológica, una cuestión de orden. El Señor lo estableció así. El pastorado femenino, mis amadas hermanas, es feminismo disfrazado de piedad y ese feminismo se ha infiltrado en la iglesia. Por eso es que nosotras tenemos que, vuelvo y repito, hablar y enseñar estas cosas. Muy bien, ahora, la vestimenta y la conducta. Vamos a ver qué enseña la palabra del Señor, porque el feminismo afecta hasta eso, la vestimenta y la conducta de la mujer, que es una de las cosas más importantes. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3 del 1 al 5. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y vamos a leer por último Tito 2 del 3 al 5, que es uno de mis eh, eh,
versículos favoritos. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, escuchen bien, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, la primera de Timoteo 2 al 9, que fue lo primero que leímos, donde habla acerca de que la mujer se atavíe con ropa decorosa y todo esto, es uno de los versículos que se utiliza para enseñar erróneamente que, por ejemplo, la mujer no debe maquillarse, no puede peinarse, no puede vestirse de cierta manera, solo de esta otra manera, pero en realidad el verbo que el apóstol Pablo utiliza para ataviar es cosmeo, de donde se deriva obviamente la palabra cosmético, la cual significa adornar, decorar y arreglar. Entonces, el Señor sí desea que nos arreglemos. De hecho, eso es parte de nuestra feminidad. Es parte de la naturaleza que el Señor nos dio. Y desea que la mujer se arregle, se vista bonito, se ponga bonita, un poquito de maquillaje, un poquito de peinado, para que nos veamos bonitas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué razón el apóstol Pablo les estaba diciendo todo esto? Que no se pongan ropa decorosa, que se vistan con pudor y modestias, no con peinados ostentosos, ni hora ni piedad, ni esto. El problema en la iglesia de Éfeso era que muchas de estas mujeres, para poder entender eso tenemos que entender un poco de Éfeso. Éfeso era una metrópolis, era una de las ciudades más grandes que existían, tenía un puerto que era uno de los más importantes, entonces era una ciudad muy grande. Yo quiero que pensemos, cuando hablamos de Éfeso, pensemos en una ciudad como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York, que era una ciudad importante. Y era una ciudad muy próspera, había gente con mucho dinero. Las mansiones de la gente rica eran casas inmensas que ni siquiera en la actualidad se miran esas casas. Entonces eran casas inmensas con mucho lujo y muchas de las mujeres de Éfeso eran mujeres que tenían dinero. En Éfeso, debido a que tenían una deidad femenina que era Diana de los Efesios o Artemisa, eh, las mujeres predominaban mucho en la sociedad. Las mujeres en la sociedad de Éfeso podían tener negocios. Ellas eran, de hecho, muchas de las que estaban dentro de la iglesia de Éfeso eran mujeres que tenían negocios, que eran mujeres prósperas, que eran mujeres líderes. Entonces, eh, las mujeres tenían una idea errónea de lo que era una mujer, una mujer fuerte, un carácter firme y fuerte. Ellas pensaban que al peinarse de esta manera, al actuar de esta manera, al llamar la atención hacia ellas mismas, ellas iban a ser mejores. Pero la realidad no era así. Por eso es que Pablo les dice, no se atavíen con ese tipo de ropa, no se hagan ese tipo de peinados, no se pongan ese tipo de accesorios, porque era algo que llamaba la atención hacia ellas mismas. Y luego les habla acerca de sus actitudes también, que estén en silencio, les dice, que estén en sujeción, porque probablemente estas mujeres estaban acostumbradas, venían de una sociedad donde estaban acostumbradas a que la mujer era la que predominaba. Entonces Pablo, dentro de ese contexto, les dice que no pueden comportarse de esa manera. Ahora, debido a que en la época de Pablo las mujeres usaban peinados ostentosos, joyas de oro y perlas para alardear y llamar la atención hacia ellas, Pablo condena el exhibicionismo y la extravagancia, ya que esto suele ir en contra de un corazón contrito y humillado, que es la actitud que toda mujer piadosa debe tener. Entonces, no es el adorno en sí lo que es cuestionado, sino la forma en que se usa y la motivación del corazón. La motivación de nuestro corazón debe siempre ser honrar a Cristo por medio de la obediencia a su palabra. Ahora, vamos a ver la conducta igualmente que nos enseña en estos versículos. Y si vemos y analizamos cada uno de los versículos, habla
de varias em, conductas que esta mujer debe tener. Debe tener una conducta casta, es decir, pura, respetuosa, en un espíritu afable, es decir, agradable, dulce, suave y apacible, o sea, dócil, tranquilo, pacífico. eh, que si un espíritu dócil que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a ser reprendido y a recibir la reprensión de una manera humilde. Reverentes en nuestro porte, dice la palabra, es decir, respetuosas, no calumniadoras, o sea, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, prudentes, cuidadosas de nuestras casas, buenas, sujetas a nuestros maridos. Y dice la palabra que todo esto es de grande estima delante del Señor. Y el feminismo, mi amada hermanas, enseña todo lo contrario. Las mujeres usualmente que defienden el feminismo son mujeres que son completamente irreverentes, son mujeres necias, son mujeres que no tienen una vestimenta modestas, sino al contrario, les gusta exhibirse, son mujeres que les gusta gritar, que les gusta llamar la atención a ellas mismas, no les gustan las tareas del hogar, como ser cuidadosas de su casa, ¿no? Y piensan que el hecho de ser amas de casa es algo denigrante, que ellas están hechas para hacer algo mucho mejor. Son mujeres que no les gusta sujetarse ni someterse a sus maridos porque piensan que los maridos van a abusar de su autoridad y que ellas tienen derecho a ser libres según ellas. No son mujeres prudentes, sino que son mujeres que se emborrachan, que se comportan de maneras completamente opuestas a todo lo que enseña la palabra. Vamos a ver qué dice Proverbios 9:13 y dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Imagínense qué palabras más fuertes utiliza el Señor. Alborotadora, es una mujer que, que grita, que le gusta llamar la atención hacia ella misma. Eh, es una mujer ignorante, no conoce realmente eh, la palabra, no conoce, ya trayéndolo al contexto de la iglesia, no conoce la palabra, no conoce qué es lo que dice la Biblia acerca de la conducta de la mujer. Pero por el contrario, en Proverbios 14:1 habla de la mujer sabia y dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, la razón por la que Pablo y Pedro hacen un gran énfasis en cómo debe ser nuestra conducta se encuentra en el versículo 5 de Tito 2. Y es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Imagínense qué importante ese pedacito. O sea, si nosotras no nos comportamos de esta manera, mis amadas hermanas, la palabra de Dios está siendo blasfemada a causa de nosotras. Y yo no sé tú, pero por lo menos yo no deseo que la palabra del Señor sea blasfemada a causa de mi conducta. Entonces es importante que como hijas de Dios tomemos conciencia y pidamos al Señor que nos ayude a poder tener esa conducta casta, pura, respetuosa, ese espíritu afable que el Señor espera de nosotras. Ahora, ya para terminar y como conclusión, mi amada hermana, el feminismo es un ataque directo a la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Es decir, desea acabar con el diseño perfecto de Dios para el matrimonio y la familia y desea desvirtuar el rol de la mujer. El feminismo es una ideología satánica que nace de la filosofía, de la sabiduría del mundo, a la cual el Señor en el libro de Santiago le llama terrenal, animal y diabólica.
Por lo tanto, nosotras como hijas de Dios debemos renovar nuestra mente por medio del estudio y la meditación de la palabra de Dios para destruir toda fortaleza mental que se quiera levantar en contra de la obediencia de Cristo y pedirle al Señor que muestre lo que hay en nuestros corazones. Y si aún hay un, un poco de feminismo arraigado, pídele perdón y que nos ayude a ser cada día esas mujeres que Él desea que seamos para traer gloria y honra solamente a Él. Aunque esto, mi amada hermana, implique ir en contra de toda una cultura, porque ten por seguro que así será. Si tú te dispones a ser una mujer bíblica, a hablar como una mujer bíblica, a comportarte como una mujer bíblica, ten por seguro que la cultura va a estar en contra de ti, pero tú vas a tener lo mejor que una mujer puede tener, y es la presencia del Señor, y es al Señor a tu lado. Así que mi hermana, te invito una vez más a que lleves ese feminismo a la cruz, a que lleves ese feminismo delante del Señor y le pidas perdón y reconozcas tus pecados y que el Señor te pueda perdonar, limpiar y cambiar tu corazón, para que aunque probablemente vas a continuar actuando de la misma manera muchas veces, porque así es, pero el Señor va a estar siempre ayudándote a levantarte y a intentarlo de nuevo, mi hermana. Así que mi hermana, si esto ha sido de bendición, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita de notificaciones para que estés esperando más de nuestros estudios, y te invito también a que puedas compartirlo con otra hermana y dejarnos tu comentario de qué te ha parecido. Y nos vemos en el próximo video.